parte de quien aspira a obtener el derecho, si es que no puede probarlo, sencillamente no lo consigue. Entonces, el profesor Carbonell nos ha dado algunos tips respecto de estos tres elementos, precisamente, del elemento fáctico, del elemento normativo, del elemento probatorio. Y fíjense ustedes que los principales desarrolladores teóricos de la litigación oral han coincidido en esto. Han coincidido en la necesidad de que la idea central de los hechos sea una idea frase cuando se refiere al elemento fáctico, precisamente, y nos daba un tip respecto de cómo contar las cosas, de cómo contar los hechos. Y él decía, hay que ser simple, hay que ser sencillo al momento de proponer la teoría del caso. Traía como ejemplo algunos abogados que más bien prefieren enredar las cosas, decía él. Pero el consejo de él es, sean simples, porque cuando usted cuenta las cosas de forma simple, generalmente le creen por la forma en la que cuenta. Por eso es que él trae a colación esta frase de lo ordinario se presume. Si usted cuenta las cosas ordinariamente, entendiéndose por ordinario de una forma sencilla, de una forma natural, de una forma incluso coloquial, a veces es bueno hacerlo, claro, el juez seguramente le creerá sin mayor necesidad de que usted ponga énfasis en el tema, si es que ha sido muy claro, si es que ha sido muy concreto y si es que ha sido muy simple al contar los hechos. Pero si usted se enreda al contar los hechos, necesita más elementos probatorios, nos dice el profesor Carbonell. Por eso, la segunda parte de la frase que dice, lo extraordinario se prueba. Entonces, si usted cuenta un cuento extraordinario, algo que resulta poco creíble desde el punto de vista de la complejidad con la que usted lo cuenta, pues va a tener mucha mayor necesidad de probar las cosas para que el juez se dé cuenta de que en realidad las cosas son ciertas y de que no son una exageración de parte suya, ¿sí? Si uno es exagerado, si uno no tiene la precaución de ser concreto, de ser simple, de ser muy claro al contar la teoría del caso, es posible que tenga la necesidad de aportar más elementos de prueba para que aquello extraordinario o enredado que usted está contando llegue a creerse de buena forma. Entonces nos decía el profesor Carbonell, ¿no? Y yo les decía, la mayoría de los teóricos coinciden en el hecho de que es necesario hacer respecto del hecho fáctico, respecto del elemento fáctico, respecto de los hechos, si bien hay que ser muy detallista en algunos elementos, porque claro, cuando usted hace una narración de los hechos ocurridos, hay ciertos detalles que no puede dejar pasar. Si yo, por ejemplo, estoy queriendo argumentar que la muerte de una persona se ha producido con saña, no podré dejar de decir que le mataron propugnándole 48 puñaladas. Entonces no bastará con que diga yo, murió apuñalado. Porque no es lo mismo que le apuñalen una vez a que le apuñalen 48 veces. Entonces hay esos detalles que sin ser exageraciones son necesarios contarlos, ¿sí? Entonces, cuente los detalles que sean necesarios, pero no abunde en la narrativa de forma que lo haga confuso. Es el consejo del profesor Carbonell y en general el consejo de los teóricos respecto de los hechos. Cuando usted propone los hechos, hay ciertas cosas que no puede dejar de contar. Por ejemplo, quién realizó los hechos, contra quién se realizaron los actos, en qué consistieron los actos, la forma en la que se realizaron los actos, el lugar en el que se produjo el hecho, el día, la hora, las circunstancias, si es que había luz, si es que no había luz, si es que estaba quemada la lámpara de la esquina en la que estaba parado, en fin, ¿no? Y finalmente, en algunos casos incluso, puede usted tener la necesidad de contar el por qué se producen los hechos. Si usted está sustentando, por ejemplo, de que la muerte de una mujer no ha sido homicidio simple, sino ha sido femicidio, tendrá que contar por qué. Entonces usted dirá, específicamente por esta condición de su género, fue asesinada y por lo tanto es femicidio. Entonces en algunas ocasiones no basta con contar quién, cómo, cuándo, contra quién, la forma, sino incluso el por qué se realizaron los actos. Esos son detalles que usted no puede dejar pasar, pero insisto, el hecho de que tenga usted que ser detallista en algunos elementos no necesariamente quiere decir que sea exagerado, que sea enredado y que pierda la necesidad, este elemento necesario de simplicidad y concreción que nos están recomendando los teóricos. ¿Qué es lo que pasa con el elemento jurídico? Claro, el elemento jurídico también es muy importante, sin embargo yo diría el menos importante de los tres.
Dado un comentario que hicimos ya en la clase anterior en el sentido de que los errores en los que usted puede incurrir al proponer su teoría del caso respecto del fundamento jurídico incluso pueden ser subsanados por el propio juzgador, ¿no? Los jueces están en la obligación de subsanar o de corregir los errores de derecho en los que incurren las partes. Eso, no obstante, no debe volverle a usted un abogado descuidado. Eso, no obstante, no significa que usted tiene carta abierta para traer a colación cualquier norma jurídica que no tiene ninguna relación con el caso. Mucho más en algunos elementos en los cuales la especificación de determinadas normas puede resultar clave para sustentar su teoría del caso. Le voy a poner un ejemplo muy común en materia penal. A una persona a mí se me ha sustraído este esfero, ¿sí? No es lo mismo que yo traiga a colación la norma que habla del hurto a que traiga a colación en mi teoría del caso la norma que habla del robo. Porque ustedes conocen, ya tuvieron penal, ¿no es cierto? O están teniendo ahora penal, no sé si habrán visto los delitos en particular. Pero hay una diferencia notable respecto de cuando estoy frente a un hurto y cuando estoy frente a un robo. Si yo he usado la norma del hurto, estoy diciendo que simplemente se me sustrajeron sin violencia el esfero. Pero si traigo a colación la norma del robo, quiere decir que me sustrajeron el esfero, pero quizá golpeándome, quizá forcejeando, en fin, ahí está la diferencia. Entonces, no en todos los casos resulta tan irrelevante el tema de hacer una correcta alusión normativa. Yo diría el consejo, más bien que usted debe llevarse aquí es, procure siempre ser también muy metódico respecto de establecer con claridad cuál es el fundamento normativo de sus pretensiones. Sin embargo, de los tres elementos, es el menos importante, no porque no sea importante, sino porque incluso en el caso de cometer un error en el mismo, el propio juez puede subsanar. Y finalmente, el tercer elemento que diría yo es el más importante de los tres. Porque así como es muy importante contar bien los hechos, es decir, hacerle conocer al juez de forma clara el elemento fáctico, es muy importante al juez darle los elementos necesarios para que pueda en su resolución tener la certeza de que aquello que yo le he dicho efectivamente se ha producido. Y eso solamente puedo conseguirlo si le aporto las pruebas necesarias respecto de todo lo argumentado en la teoría del caso. Si yo digo, me robaron el esfero, tendré que probar primero que ya no tengo el esfero en mi poder y segundo que en efecto hubo algún tipo de violencia en la persona o en las cosas para llevarse el esfero, ¿sí? No es lo mismo que alguien entre a mi oficina que está abierta, sin llave, y que yo con total descuido y falta de prudencia he dejado abiertas las puertas de par en par, y alguien que pasaba por afuera vio el esfero en el escritorio y se lo llevó. Eso no deja de ser una sustracción, ¿no? Pero sin violencia, incluso producto de mi imprudencia. No es lo mismo eso a que yo teniendo las precauciones necesarias, habiendo dejado cerrada la puerta, alguien llega, fuerza a la puerta, rompe la manija o rompe la chapa de la puerta, se mete a la oficina y se lleva el esfero. Al final de cuentas el efecto es el mismo, yo me quedé sin el esfero, pero las formas en las que se cometió el acto son distintas y eso es lo que habrá que probar. El juez, ¿cómo puede decirme esa pérdida que usted tiene respecto de sus bienes es producto de una sustracción que es un hurto o es producto de una sustracción que es un robo? No podrá hacerlo sino solamente sobre la base de las pruebas que yo le aporto. Recuerde usted que quien alega un hecho y quien reclama un derecho está en la obligación de probarlo. Generalmente, quien alega un derecho, quien pretende algo, tiene que probarlo, salvo casos muy específicos de inversión del carga de la prueba, que ustedes ya los verán con detalle en las materias procesales. Pero generalmente le corresponde al que alega un hecho probar el hecho, ¿sí? Al juez no le corresponde darle probando lo que usted no prueba en el proceso. Si usted no prueba, simplemente el juez dirá, se desecha la pretensión porque no ha sido debidamente probada o porque no han habido los justificativos necesarios. Ahora, ¿cuánto es necesario probar? ¿Cuánto es suficiente para probar un elemento? Y yo, luego cuando tengamos tributario conmigo y veamos el impuesto a la renta
Vamos a hablar un poco de cuánto es necesario a veces para ciertos elementos tributarios aportar como prueba. Yo suelo decir, este no es un tema de cantidades, ¿no? No es un tema de presentar 60 cuerpos en un proceso lleno de pruebas y crees que con eso ya está aprobado. Este no es un tema de cantidad, porque hay cosas que se prueban con un solo documento y hay otras que por más que yo presente miles de documentos, es posible que no logre probarlas. Entonces, el tema de la prueba es un tema de pertinencia de la prueba. Fíjese usted que el profesor Carbonell ahí en el video, cuando habla de la prueba del elemento probatorio, dice, hay que tener particularmente cuidado con algo, dice el profesor Carbonell. Tenga mucho cuidado al seleccionar las pruebas. Sea muy metódico al seleccionar las pruebas. Cada hecho que usted alega tiene que tener la correspondiente prueba. Pero no solamente eso. El profesor Carbonell también ha dicho una prueba que sea pertinente. No presente todas las pruebas que se le ocurren, porque a veces puede ser que los distintos elementos probatorios que usted aposta más bien le confunden al juez o generan contradicción entre lo que usted mismo está afirmando. Presente solo lo que sea necesario, pero eso sí, teniendo la certeza de que es suficiente para formarle la convicción al juez en el sentido de que lo que usted pide es realmente legítimo. Entonces, siguiendo estos consejos del profesor Carbonell, yo voy un poco a tomar unas palabras que le escuché alguna vez decir a un profesor chileno, si me acuerdo el apellido de este profesor chileno, bueno, hasta acordarme, el profesor chileno tenía un apellido medio raro, medio inglés, pero bueno, un profesor chileno que hablaba sobre temas de litigación oral decía, mucho podemos hablar de la teoría del caso, pero a la larga, ¿cuándo sabemos que la teoría del caso es buena o no? Y él decía, es fácil establecer esto, haga una suerte de checklist con lo siguiente, decía él, ¿no? Primero, proponga usted su teoría del caso y verifique los siguientes elementos. Vea si es que es sencillo, si es que es claro, pero siendo sencillo y claro, utilizando palabras comprensibles y demás, vuelva a releer el tema o haga que alguien más lo lea y percátese si se entiende o no con total claridad. Primer consejo. Segundo, él decía, pese a que uno tiene que ser claro, que tiene que ser concreto, que tiene que tratar de ser simple, uno no tiene que perder de vista el tema de la lógica y de la lógica jurídica en particular respecto de los argumentos. Sea simple, pero sin caer en simplezas, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ser simple que ser simplista. No es lo mismo ser simple, es decir, hacer las cosas sin complicarse, que caer en una simpleza, que es algo que no tiene mérito suficiente para nada, ¿no? Entonces, sea simple, pero no caiga en simplezas. Esto quiere decir, cuente las cosas de forma sencilla, pero siempre respetando ciertas normas básicas de razonamiento, ciertas normas básicas de lógica. Piense siempre en ese silogismo básico para ver si usted aplicando un silogismo básico puede o no llegar a la conclusión que usted desea llegar, ¿sí? Y tercero, siempre revise si aquello que va a apostar como elemento probatorio prueba todas sus afirmaciones, pero además las prueba sin causar dudas o confusiones en el juzgado. Si usted pasa este examen respecto de estos elementos, tenga la seguridad de que su teoría del caso estará adecuadamente propuesta. Y dicho eso, vamos a hacer nosotros un ejercicio pequeñito como parte de la nota del segundo aprovechamiento. Entonces, ustedes van a armar una teoría del caso sencilla. No quiero que sea una teoría del caso de más allá de un párrafo de unas 15 líneas como máximo, por favor. Sí, no quiero que vayan a escribir un alegato completo. Quiero que me hagan una teoría del caso muy sencilla. Solo respecto del elemento fáctico, ¿sí? No quiero que ponga el elemento normativo, no quiero que ponga el elemento de la prueba. Usted solo me va a contar los hechos, solo los hechos. Respecto de, como quien se va a sentar un poco de la historia política de nuestro país, respecto de la muerte del exdiputado Jaime Hurtado González. Entonces busque usted la historia del asesinato de Jaime Hurtado González y me va a hacer una teoría del caso de máximo 15 líneas, como que usted fuera el abogado del defensor de la familia de Jaime Hurtado González.
Usted está proponiendo la teoría del caso queriendo que le sancionen a los asesinos, en resumen, ¿ya? Con ustedes tengo clases el día lunes, el día martes, doctor. Martes. Para el día martes me entregan en una media hojita de cuaderno escrita su teoría del caso. Y ese rato yo selecciono al azar unas 3 o 4 de las que me entreguen para que nos cuenten en clase su teoría del caso. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? Tengan todos un buen fin de semana. Les agradezco muchísimo su atención y su paciencia. Buen fin de semana a todos. Gracias, doctor. Gracias. Que pasen bien.